Vamos a leerlo bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Amén? ¿Lo tienen? Muy bien. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué requisitos quería él? El primero es arrepentirse y el segundo, bautizarse. Amén. Cierren sus ojos. Señor y Dios que estás en el cielo, en esta hora venimos a agradecerte, Padre, por la oportunidad que nos das un día más de estar reunidos todos acá, Señor, para glorificarte. Te doy gracias, Señor, por todos los jóvenes que vinieron, Señor, y también te doy gracias por los jóvenes que nos faltaron hoy, Señor. Bendícelos, Señor. Espíritu Santo, redarguye el corazón de ellos para que empiecen a buscarte a diario, Padre. Te encomiendo, Señor, a estos jóvenes en tu nombre. Padre, vengo a declarar en esta hora que toda palabra que salga de mi boca no sea mía, Señor, sino seas tú el que hables a través de mí. Señor, en el nombre de Jesús vengo a declarar los ojos de estos jóvenes abiertos espiritualmente, Señor, en el nombre de Jesús. Abre la mente, abre los ojos de estos jóvenes, Señor, abre el corazón de ellos para que ellos, Señor, puedan entender lo que tú quieres dar a conocer hoy, Señor. Te doy gracias por todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Hay una frase de la que habla la Biblia y la muestra varias veces en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es como un requisito para poder llegar a Dios. Esa frase se llama arrepentimiento. ¿Sí? Mire fijamente al que tiene a su lado y dígale: ¿estás arrepentido? ¿Estás arrepentido, Kevin? Pregúntenle. ¿Sí? ¿Seguro que estás arrepentido? Cuando nosotros venimos a la iglesia y aceptamos al Señor, tuvimos que tener arrepentimiento en nuestras vidas para poder lograr venir. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta noche? Levántenme la mano. Los que no son todavía, no tengan pena, no es por discriminar a nadie. Luego levántenme la mano los que son cristianos, los que ya han aceptado al Señor Jesús en su corazón. ¿Sí? Pero no, Levántenla sin pena de nada, solo es un dato. ¿Sí? Ok, muy bien. Para haber aceptado al Señor Jesús tuvimos que pasar por una etapa que se llama arrepentimiento. Así es. Reconocer que nosotros éramos pecadores y venir a Jesús para que Él perdonara nuestros pecados. Pero hoy vamos a ver realmente si nuestro arrepentimiento es de verdad o nuestro arrepentimiento es de mentiras. ¿Sí? Y cada uno de ustedes va a discernir dentro de ustedes si el tiempo que llevan viviendo el Evangelio es un tiempo en el que lo han vivido de verdad o un tiempo que lo han vivido de mentiras. ¿Amén? Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Me acompañan a descubrirlo? Amén. 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 El primer sermón que se predicó en una iglesia, ya como iglesia, se predicó despuesito de que el Espíritu Santo vino en el aposento alto. El primer sermón que registra la Biblia de alguien que predicó fue el de Pedro. El primer sermón que predicó Pedro fue del perdón, fue acerca del arrepentimiento, fue acerca del perdón y acerca del Espíritu Santo, y eso lo predicó Pedro 50 días después de la resurrección de Jesús. Ese fue el primer sermón de una iglesia. Amén. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos o arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, si usted ya es cristiano, ya se bautizó en agua, realmente su arrepentimiento fue genuino, porque cuando preguntamos quiénes han sido bautizados con el Espíritu Santo, 2 o 3 personas levantan la mano nada más, y eso no tendría que ser así. Estamos hablando de que en la iglesia primitiva dice diariamente se añadían los que iban a ser salvos. Quiere decir que todos los días tenían un nuevo convertido y tenían 365 nuevas personas cada año. Son datos que nos da la Biblia. Y siendo el primer mensaje de la iglesia en sí el arrepentimiento,
en qué momento se extravió el camino del arrepentimiento, ya que hoy en día se ha perdido el verdadero significado de esta palabra de arrepentirse. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento antes de que viniera Jesús, pero él no lo hacía de una manera muy ortodoxa, no lo hacía de una manera muy suave como ahora todo mundo quiere llevar un evangelio. Ahora la cultura popular le dice light, ¿sí? Sin calorías, sin que te sientas acorralado, ¿sí? Pero las cosas a la manera de Jesús no son light, no son suaves, ¿sí? Y Juan el Bautista venía predicando acerca del arrepentimiento, y nos dice Mateo capítulo 3, versos 7 al 10, que él decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó que puedan huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será es cortado y echado en el fuego. Él no era así que se medía un poquito para hablar, ¿sí? A Juan el Bautista lo odiaban porque decía las verdades en la cara. Ahora, el arrepentimiento es indispensable para nacer de nuevo y ser cristiano. Y si levantaron la mano y dicen que son cristianos, tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y no hay salvación. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Amén. Sin arrepentimiento genuino no hay perdón de pecados. Y sin el perdón de pecados más el arrepentimiento no hay salvación. Y si estoy hablando de que si alguien no se arrepiente genuinamente, está viniendo a la iglesia y al final no va a tener salvación por no arrepentirse de corazón, ¿cómo se le llama eso? Es tiempo perdido. ¿Sí? Amén. Primero voy a enumerar algunas acciones que en la iglesia moderna nos dicen que son frutos de arrepentimiento, pero que no lo son. ¿Sí? A veces hemos pasado y decimos que somos dignos de arrepentimiento y estamos dando frutos de arrepentimiento cuando pasamos y hacemos una oración de entrega y decimos: Señor, perdóname todos mis pecados. Pero las personas que hacen esto normalmente no lo hacen porque lo sientan, sino quizás se sienten presionados por alguien que les dice: pasa, tienes que arrepentirte, si no te vas a ir al infierno. ¿Sí? Pero sepa diferenciar cuando el llamado es del Señor, cuando el Señor le está diciendo a uno que uno se arrepienta y uno pase a pedir perdón por lo que uno hizo. ¿Sí? No lo tiene que hacer por obligación. ¿Amén? Porque si no nació de ellos mismos, no es arrepentimiento genuino. Yo te puedo preguntar hoy, si sabes exactamente qué pecados quieres que el Señor perdone de tu vida. Y si tu arrepentimiento fue genuino la primera vez, vas a tener en mente qué pecados quieres que el Señor te perdone de tu vida. Pero ¿y si no los tienes en la mente? Normalmente no sabrías nombrar ni uno solo, y en realidad no está uno consciente de sus actos. Y aún si uno debe decir, por ejemplo, que ha mentido, que ha robado, a veces uno no lo toma en serio. Y si es así, que uno no lo tomó en serio y no sabe uno qué es este arrepentimiento, uno va a ser capaz de hacerlo de nuevo. ¿Sí? Y esto no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Amén? Muy bien. A veces la gente pasa delante de la iglesia, pasa de rodillas y dice una oración de entrega, pero como lo anterior, esto solo es un ritual exterior. ¿Sí? Solo lo están haciendo de dientes para afuera, pero el arrepentimiento verdadero no es un asunto de lo que hacemos por fuera, sino es un asunto del corazón y cambiar de vida. Y ahí es donde a veces confunden las cosas.
A veces confesamos los pecados que cometimos y pedimos perdón por ello, y ahora sí estamos un poquito más cerca de lo que es un arrepentimiento verdadero. Esta persona por lo menos reconoce haber pecado, pero todavía no es arrepentimiento genuino. Y entonces ahora me van a decir ustedes, bueno, Carlos, ¿y entonces qué es arrepentimiento? Pues ya sé que eso pensaron. De la misma manera que algunos pecadores confiesan sus pecados cuando son descubiertos, a veces lo hacemos porque quizá queremos evitar una disciplina de alguien o algún problema. Pero si este es el motivo por el cual te arrepentiste, tampoco es arrepentimiento genuino. Quiero explicárselos así. Si nos arrepentimos de la vida que llevábamos y venimos a la iglesia y nos arrepentimos con el único interés de que no nos fuera a ir mal, y no nos arrepentimos porque pensamos que los pecados que hacemos ofenden a Dios, no es arrepentimiento genuino. ¿Sí? Y sin arrepentimiento genuino no hay salvación. Y si lo hemos hecho así durante años, hemos estado mal durante años. A veces dicen que el arrepentimiento genera un sentimiento de tristeza cuando se descubre el pecado que uno hizo, pero la tristeza realmente es una parte del verdadero arrepentimiento, no es todo. Ahora podemos decir, ¿es suficiente la tristeza para el verdadero arrepentimiento? Y la respuesta es no. Tenemos que preguntarnos si estamos tristes porque se descubrió lo que hicimos, ¿sí? Porque si estamos tristes porque se descubrió lo que hicimos, quiere decir que el arrepentimiento no lo hubiéramos tenido si nunca se hubiera descubierto lo que hacíamos. Entonces tampoco es verdadero arrepentimiento. El asunto verdadero es que tu pecado ofende a Dios. Y es por causa de Dios que debes arrepentirte, no por causa de tus hermanos, ni por causa de tu propia vergüenza. Incluso podrías decidir no volver a cometer el pecado, pero si solamente te arrepentiste para no sentirte mal, todavía no es un arrepentimiento sincero, no es un arrepentimiento genuino. Mientras no has comprendido cuánto has ofendido a Dios con tu pecado, no has entendido cuán importante es honrar a Dios, entonces todavía estás arrepentido a medias. No es un arrepentimiento verdadero, no es un arrepentimiento genuino. ¿Sí? El idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento da dos palabras para el arrepentimiento. Dos palabras que son el significado de arrepentimiento en nuestro idioma. La primera es epístrefo, que significa volver y dar vuelta. Eso es un arrepentimiento. ¿Sí? Traducido a nuestro idioma es volver y dar vuelta. Y aquí podemos imaginarnos una persona que va caminando hacia un precipicio y de repente tiene un arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sería el arrepentimiento si va caminando hacia el precipicio? ¿Que se arrepienta y se quede en la orilla? ¿No? ¿Que venga caminando y se quede parado por unos días y de ahí siga caminando? No. El significado es parar y dar vuelta. ¿Sí? El verdadero arrepentimiento significa cambiar en la dirección opuesta. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Voy caminando por el mismo rumbo de mi vida y me arrepiento, pero no doy vuelta atrás, y cuando tengo la oportunidad de dar un paso más hacia adelante lo doy, y de ahí me hago el arrepentido, y de ahí cuando tengo que dar un paso más lo doy. Voy a llegar a la orilla y voy a dar un paso y me voy a caer, porque no me he arrepentido de la manera que tenía que haberlo hecho. Porque el arrepentimiento verdadero es parar y dar la vuelta. Amén. No es suficiente confesar el pecado, es necesario apartarse de él, o sea, ya no cometerlo. No muchos. ¿Sí? Amén. Lucas 19:8 dice algo muy importante en el contexto de la restitución. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he estafado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Tranquilo, no te estoy diciendo que si cometiste un error ahorita vas a tener que hacerlo. Esto no es tan así.
Si un ladrón está realmente arrepentido, va a devolver lo que robó, y esto lo va a hacer voluntariamente, sin que alguien lo obligue. Esto es un arrepentimiento sincero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un arrepentimiento sincero sería como si acaban de salir dos ladrones de la cárcel y uno le dice a otro: mira, yo ya no voy a robar porque la policía me agarró y ahora está muy vigilada en las calles y ya no lo voy a hacer. Y el otro le dice: mira, yo no voy a robar porque yo descubrí que esto es malo y esto me conduce al infierno. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento ahí? O sea, me arrepiento de haber robado porque me metieron preso y ya no voy a robar porque la policía me va a ver. Quiere decir que cuando no lo mire la policía está el riesgo de que lo hagan. ¿Sí? Pero el verdadero arrepentimiento es ya no hacerlo porque sabemos que con las actitudes malas que hacemos ofendemos a Dios. Amén. Ese es el verdadero arrepentimiento que tiene que haber en nosotros. No venir y decir: Señor, me arrepiento de lo que hice hoy, pero mañana lo hago, porque entonces no estoy dando la vuelta, solo estoy parando y al otro día dando un paso más hacia el abismo. ¿Me están entendiendo realmente? Amén. ¿Sí? Muy bien. La otra palabra es metanoeo, que quiere decir cambiar la mente. Esta es la otra palabra en griego que se refiere al arrepentimiento. El pecador arrepentido cambiará no solo la manera de actuar, sino también la manera de pensar. En vez de amar el pecado, ahora lo va a odiar. Peleará la batalla contra la tentación no solo cuando ya esté cometiendo un pecado, sino cuando tan solamente esté pensando en que lo va a hacer. Hablamos, no me acuerdo si fue el viernes pasado, de cómo se abren las puertas en la mente de cada uno de ustedes. ¿Sí? Hablamos de las puertas que se abren. Ahora 2 de Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque Satanás ataca primero los pensamientos y ahí es donde se gestan las malas ideas. Una mala idea tiene que entrar por los ojos, porque ahí es donde abrimos la puerta. Posteriormente la empezamos a maquinar, llega el tiempo de decidir, decidimos mal y ya se convirtió en un hábito. Porque por ahí es donde entra Satanás, por la mente. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, vamos a tener que renunciar al pecado en nuestra mente. También tenemos que cambiar el motivo por hacer lo bueno. Y muchas personas intentan hacer lo bueno y evitar el pecado, pero lo hacen por motivos que no agradan a Dios. Lo hacen para parecer buenos delante de la gente. ¿Sí? Así es. Lo hacen porque sus padres o los líderes de la iglesia o alguna persona los va a rechazar por si hacen las cosas malas. Entonces viven una doble vida y hacen unas cosas a espaldas de otra gente. ¿Sí? Son aquellos que tienen un vocabulario para hablar en la calle y un vocabulario para hablar en la iglesia, pero en algún momento el cerebro no les va a dar y van a equivocar una palabra que tenían que hablarla en la calle, la van a hablar aquí. Y qué vergüenza. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no ha sido genuino. Así es. Y si el arrepentimiento no ha sido genuino en tantos años y seguimos haciendo lo mismo, ¿a qué estamos jugando entonces? ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Sí? Yo miro que todos se quedan callados, así como... También el pecador arrepentido piensa de manera diferente y empieza a amar a Dios. Y por amor a Dios, decide no hacer lo que hacía. ¿Sí? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aman a Dios de verdad? Amén. ¿Sí? Demuéstrelo entonces, pues. Amén, así es. No mucho. La pregunta de hoy es: ¿tiene el pecado todavía algún atractivo para ti? ¿Hay cosas del mundo que todavía te atraen? Y si es así, tu arrepentimiento no ha sido sincero. Porque no has dado la media vuelta, sino simplemente estás parado y cada vez que se te antoja das un paso.
Porque la actitud del que viene y pide perdón por el pecado que hizo y no se arrepiente de verdad es pararse. Al otro día le gustó hacerlo y da otro paso. Viene a pedir perdón, se arrepiente, pero el arrepentimiento no es sincero porque no da la media vuelta y no camina en dirección contraria, sino toda la vida el pecado lo va a obligar a caminar en la misma dirección hasta donde va a caer. ¿Sí? Así es. ¿Cuántos cristianos de verdad hay aquí esta noche? Amén. Aleluya. No, por favor, ¿cuántos cristianos de verdad aquí esta noche? Amén. ¿Cuántos después de hoy van a tener un arrepentimiento sincero? Amén. Y vamos a comenzar a caminar como teníamos que haber caminado Amén. desde el primer día. Porque no simplemente estamos jugando a hacer algo. Amén. Te estás esforzando mucho para no pecar, porque los otros cristianos te podrían mirar mal, pero por dentro sientes que esos esfuerzos van en contra de tu naturaleza y anhelas una oportunidad de poder cometer algún pecado sin que nadie te pudiera ver. Porque muchas veces nos ha pasado la idea por la cabeza que solo Satanás puede meter y decir, hoy voy a tirar la Biblia, me voy a ir a bailar. Total, mañana el Señor me va a perdonar. ¿Arrepentimiento sincero? No es arrepentimiento sincero. ¿Sí? Tengo las mismas actitudes, hablo de la misma forma todos los días, vengo a pedirle perdón al Señor el domingo y sigo en las mismas. ¿Es arrepentimiento sincero? Y No. sin arrepentimiento sincero no hay salvación. Amén. ¿Sí? Y recuérdense que hay un lugar en el infierno que se llaman las tinieblas de afuera, que está reservado para cada uno de los que jugaban a ser cristianos y jugaban a hacerle la guerra al diablo. O sea que si usted tomó la decisión de venir a los pies de Cristo, realmente tenemos que dar frutos de arrepentimiento, porque Juan el Bautista dice que el hacha está puesta a los pies del árbol. Amén. El que no dé fruto será cortado y será echado al fuego. ¿Y cuáles son los frutos de arrepentimiento? Es comportarse como Dios manda. Esos son los frutos de arrepentimiento. Ahora, ¿cuántos nos hemos comportado como Dios manda desde que venimos a los pies de Cristo y hemos dado frutos de arrepentimiento? Para que llegues a un arrepentimiento verdadero es necesaria la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Juan 16:8 dice, y cuando el Espíritu de verdad venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción divina acerca de tus pecados es lo que te puede llevar al arrepentimiento verdadero, si tú lo deseas. Porque muchas veces podemos decir que queremos cambiar, pero lo podemos decir de dientes hacia afuera, pero el cambio no se ve en las ganas de cambiar. Podemos decir después de venir a la iglesia, hoy sí voy a cambiar, pero al llegar a mi casa empiezo a tener actitudes iguales. Entonces, ¿dónde está el deseo de cambiar? ¿Sí? No hay deseo de cambiar. Amén. Esto es un asunto serio. No se trata solo de unas cosas filosóficas de cómo comportarme o cómo hacerlo. ¿Sí? Felipe el Evangelista, está la historia en Hechos de los Apóstoles, predicaba en Samaria y un día él estaba predicando y dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que se convirtió una persona que practicaba la magia. ¿Sí? Se acercó una persona que practicaba la magia y dice que en ese día se convirtió. Está en Hechos 8, 9, 13. Y era un mago y un engañador famoso. Y de la noche a la mañana se convirtió en un seguidor de Cristo. Y podíamos decir, gloria a Dios, este brujo se convirtió y ahora ya es de Dios y ahora ya no está haciendo nada. Pero un día cuando él andaba a la par de Felipe el Evangelista, estaba viendo cómo se imponían manos y el Espíritu Santo era dado como don a las personas, y se le acercó al apóstol y le dijo, mira, si yo te pago, ¿será que me puedes dar eso? ¿Quién le dijo?
tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa maldad y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quiere decir que el arrepentimiento no había sido sincero, porque estaba queriendo cambiar una magia al ver los efectos sobrenaturales que hacía el Espíritu Santo. ¿Sí? Es como lo mismo que hay mucha gente que antes usaba drogas, después viene a los pies de Cristo y dice, no, loco, ahora es con Jesús, ya no es con la droga. Están cambiando una droga con otra droga que le llama Jesús y el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Abre los ojos. El arrepentimiento tiene que ser sincero. Si no, solo estás jugando a venir a la iglesia. Así es. Solo estás jugando a venir a la iglesia. Ahora le dieron una segunda oportunidad a Simón para arrepentirse, porque le dijo, ruega a Dios que te perdone el pecado. Pero cuando leemos Hechos 8:24, dice que Simón le dijo, oren ustedes al Señor por mí. Entonces, tampoco se había arrepentido de verdad. ¿Sí? Muchos podrían haber dicho, ahora sí se arrepintió de verdad, está diciendo que oremos por él. Pero lo que realmente no quería hacer es humillarse delante de Dios y pedirle perdón por el pecado. Y en lugar dijo, oren ustedes al Señor por mí. Él no estaba dispuesto a humillarse ante Dios. Y aquí vemos el principio del sistema de la tradición católica. Rueguen ustedes al Señor por mí. Confesar mis pecados delante de otro hombre que dice, claro hijo, pasa adelante y yo te escucharé. Y no sabemos si lo voy a contar, o no sabemos qué otras cosas puedan pasar porque se ven cosas atroces. Así es. Pero entonces el arrepentimiento no es sincero. Estaba diciendo que otro rogara a Dios por él, no quiso humillarse. ¿Sí? Amén. Amén. Y después cuando leemos unos escritos de un escritor que se llamaba Ireneo del siglo II, él nos relata que después de este incidente en los Hechos de los Apóstoles ya no se le menciona más, pero en estos escritos del siglo II se menciona que él siguió practicando lo mismo que practicaba antes de convertirse al cristianismo. De manera tan terrible se desvió el hombre que parecía estar arrepentido y convertido por afuera, pero su arrepentimiento no fue sincero. ¿Sí? Ahora no estoy exigiendo que nadie esté viendo cuál es el arrepentimiento sincero de otra persona y diga, sí pues como aquel que nada más dice y no hace. No. Analízate tú mismo. Has venido aquí donde el Señor y has dicho que te arrepientes de las cosas que haces, pero arrepentirse es ya no hacerlo otra vez o intentar no hacerlo. Pero si el cambio no se ve por ningún lado, entonces no es arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos de verdad hay aquí esta noche? Amén. Aleluya. Levanten la mano realmente los que hemos dado frutos del arrepentimiento genuino desde el primer día que venimos a la iglesia. ¿Cuántos quieren empezar a dar frutos dignos del arrepentimiento? Amén. Levanten la mano quienes quieren empezar a dar frutos dignos del arrepentimiento. ¿Sí? Porque sin arrepentimiento sincero Nadie verá al Señor. no hay salvación. Amén. ¿Sí? Quizá este día quieres entregarle tu vida a Cristo, quizá este día quieres reconciliar con el Señor, quizá este día quieras pasar a decirle al Señor exactamente de qué cosas te arrepientes, qué cosas ya no quieres hacer, y que te arrepientes de estas cosas que haces. Amén. Pero también tenemos que poner de nuestra parte para que al salir de aquí no lo volvamos a hacer. Si no, no es un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Hay una historia en la Biblia que tipifica muy bien la actitud de alguien que se arrepiente de verdad y alguien que no lo hizo. El rey Saúl desobedeció a Dios. Entonces
Entonces el profeta Samuel lo reprendió y le dijo: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, también Él te ha desechado para no ser rey. ¿Y cuál fue la manera en que Saúl le contestó a Samuel? Yo he pecado, le dijo, y he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía el pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Primera actitud mala, le dijo al profeta que él perdonara sus pecados. El profeta no podía perdonar sus pecados. Él pidió perdón a Samuel y no le pidió perdón a Dios, porque él sabía que Samuel estaba ofendido y quiso disculparse con él, mas no quiso disculparse con Dios. Pero al parecer Saúl no entiende la ofensa que hizo contra Dios, y es infinita más, y la ofensa que le hizo a Dios era más grande. Y cuando leemos un capítulo después, dice que Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey. O sea, le estaba diciendo otra vez lo mismo y él no entendía, porque estaba empecinado que su vida la llevaba vivida como él quería y no se arrepentía de lo que había hecho. Como muchas veces nosotros tenemos actitudes, decimos cosas y no nos arrepentimos de lo que hemos hecho. ¿Sí? Es una actitud digna del ser humano hablar como no debe, pero no arrepentirse de las cosas que hace. Un capítulo después, Saúl le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Le estaba diciendo que lo perdonara, pero que no le hiciera escándalo, que la gente no se enterara de lo que él había cometido. Muchas veces hemos pasado a decir que estamos arrepentidos, pero realmente lo que tenemos es miedo de que la gente vea que nosotros hemos caído, que estamos haciendo las cosas como no se debe, y si lo has hecho así, tampoco es arrepentimiento genuino. El rey de Amelec, que es esa historia de la Biblia, personifica el pecado en nuestra vida. Para nada te sirve confesar el pecado y pedir perdón mientras dejas aún vivo al rey de Amelec. Dios mandó a Saúl a que acabara con el rey de Amelec, porque esto simbolizaba el pecado en su vida, y él no lo quiso matar. Ahora, ¿qué pecado tienes vivo todavía ahí dentro y ahí escondido? ¿Qué pecado te llama la atención? ¿Qué pecado es el que tienes adentro escondido? ¿Qué pecado es el que no está dejando que tu arrepentimiento sea sincero y sea genuino? Ahora vemos que cuando David pecó, y era un pecado mucho mayor que el de Saúl, él le dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y perdóname. Y ese arrepentimiento sí fue genuino, porque la Biblia no muestra que lo haya hecho otra vez. El venir acá no es solo venir. El venir acá tiene que simbolizar un cambio total en tu manera de vivir, un cambio total en tu manera de hablar, un cambio total en la manera de conducirte. Porque si no, el arrepentimiento no es de verdad, y el tiempo que estás usando al venir aquí lo estás desperdiciando. El Señor quiere un arrepentimiento genuino que sea digno del sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Si aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador hace tiempo, pero no has dado los frutos del arrepentimiento, es tiempo de que lo empieces a hacer, porque el hacha está puesta a los pies del árbol. No sea que el Señor te corte y seas echado al fuego. Ponte de pie.
Ponte de pie y cierra tus ojos. Ponte de pie. Cierra tus ojos. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vas a esperar para comenzar a dar frutos de arrepentimiento y arrepentirte genuinamente y dar marcha atrás del tipo de vida que llevas? No solo parar por un momento y después continuar en el camino. ¿Cuánto tiempo más vas a empezar? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que cambies verdaderamente tu forma de pensar, verdaderamente tu forma de hablar, verdaderamente tu forma de comportarse? ¿Cuánto tiempo más vas a pasar jugando a venir a la iglesia? El Señor te está llamando hoy para que empieces a dar los verdaderos frutos del arrepentimiento y no nada más juegues a ser un cristiano más. El Señor quiere ver tu arrepentimiento sincero en dejar de hacer las cosas que haces, pedir perdón por lo que hacías y no hacerlo más. Sé que cuesta, bienvenido al mundo de las cosas que cuestan, porque las cosas que cuestan son las que más valoras. Si quieres empezar a ver la verdadera bendición de Dios en tu vida, comienza a dar los verdaderos frutos del arrepentimiento. Si vienes a pedirle perdón todas las noches al Señor por algo que haces, no lo hagas al siguiente día. Haz el intento de cambiar, porque esos son los frutos del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es sentir pasar al altar a pedirle perdón al Señor, pero no porque otro te obligue, y pasar al altar a pedirle perdón al Señor, pero enderezar tu vida, porque el Señor te está hablando y dice que empieces a dar frutos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta a los pies del árbol y no sea que Él te corte. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Si tienes el deseo de pasar al frente, nadie te va a juzgar. Sé que tenemos que pedirle perdón al Señor por muchas actitudes y cosas que hemos hecho en nuestra vida, y quizá por ese Amelec que tenemos allá adentro que no lo queremos matar, pero llegó el momento de matarlo, porque quizás lo que esté atando tu vida algo que no quieres. El Señor sabe que tienes el deseo de cambiar, el Señor lo sabe y sabe que es difícil, pero el Señor te está llamando y que no te dé vergüenza quien esté a tu lado. Nadie va a juzgarte, nadie va a decirte nada, pero si has conducido tu vida y has pedido perdón por lo que has hecho y aún así sigues actuando de la misma manera, tu arrepentimiento no ha sido sincero. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Cierra tus ojos y levanta tus manos.